Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio a tensión donde aplicaremos todos los conceptos adquiridos en clase. Este es un ejercicio en el que se pretende diseñar por fluencia mínima a tensión FY un ángulo de media pulgada por 3 pulgadas. Media pulgada es el espesor del ala y 3 pulgadas es el ancho del ala, con una longitud de 4 metros en acero A36 que se encuentra conectado solo por una de sus alas por pernos con agujeros estándar. Usar pernos A325N. Quiere decir que este tipo de pernos A325 deben incluir las roscas en el plano de corte. Ya veremos eso más adelante en detalle. Bueno, se trata de un ángulo A36, estas son sus dimensiones nominales extraídas del catálogo y el ejercicio me dice que solo puedo conectar una de las alas y el ángulo debe ser capaz de desarrollar la fluencia mínima. Cuando hablamos de fluencia mínima, se habla de la fluencia especificada en el material. Esa fluencia puede ir más grande, si el caso de que en algunos casos estadísticamente puede llegar un material con mayor especificación, eso se llama ya fluencia esperada. Y la mínima es la que está en la especificación como resistencia a la fluencia, es decir, en este caso es 250 megapascales y la resistencia última a la tracción la tenemos de 410 megapascales para un acero A36. Lo primero que vamos a revisar en el ejercicio es la relación de esbeltez. De acuerdo al capítulo D1 del ISC, se recomienda que la relación entre la longitud y el radio de giro menor del miembro estructural no supere 300. Entonces vamos a revisar ese criterio. Relación de esbeltez. Me dice que la longitud sobre el radio de giro menor, en este caso es el RZ, el radio de giro con respecto a Z, igual a 4000 milímetros, que es la longitud del miembro estructural, dividido entre 14.7 milímetros, y encuentro una relación de esbeltez de 272.11, que es menor a 300, y por lo tanto estoy cumpliendo con la recomendación de la ISC. No es obligatorio. El radio de giro, si no lo tenemos en una tabla comercial, pues es la raíz cuadrada de la inercia sobre el área. La inercia que tomo sería la menor de las inercias de la sección transversal. Bueno. El segundo estado límite que vamos a revisar es la fluencia del área bruta. Esa ecuación la encontramos en el numeral D21, esa es la ecuación D21 del ISC. Entonces, y de hecho es la fuerza de diseño que me piden para el ángulo, porque me piden que el ángulo sea capaz de resistir la fluencia mínima. Es decir, esta fuerza que voy a colocar acá, sería igual a phi r sub n igual a 0.9 por Fy por A sub G, donde Fy es el esfuerzo de fluencia y A sub G es el área de la sección transversal del ángulo. Entonces tenemos este valor, phi r sub n igual a 0.9 por 250, que es el Fy del ángulo, 250 megapascales, por el área que es 1774 milímetros cuadrados. Como 250 megapascales equivale a 250 newtons sobre milímetro cuadrado y el área está en milímetros cuadrados, al final este resultado queda en newtons. Si lo divido en 1000 de una vez, obtengo el valor de la resistencia, de la capacidad en kilonewton. Es 399.15 kilonewton. Entonces el objetivo del ejercicio es verificar que los demás estados límite que vamos a estudiar tengan una resistencia superior a 399.15, es decir, que la fluencia gobierne el diseño.
En otras palabras, que la conexión sea más fuerte que la fluencia del ángulo. El tercer estado límite que vamos a evaluar es la fractura del área efectiva del numeral de 2,2, la ecuación de 2,2 de la ISC. Es el tercer estado límite, fractura del área efectiva A sub E. Ese valor de resistencia se calcula como 0.75 por el área efectiva y por F sub U. El valor de A sub E puede descomponerse en el producto entre el área neta de la sección y un factor de rezago por cortante, que es de eficiencia de la conexión, ya denominado U. Entonces vuelvo a reescribir mi ecuación. Phi R sub n sería igual a 0.75 por el valor de U por el área neta por el valor de F sub U. Este valor de F sub U es 1 si todos los elementos que componen la sección del ángulo estuvieran conectados. Pero como solo estoy conectando una de las dos alas, cuando estoy en la parte lejana de la conexión, los esfuerzos van totalmente uniformes, distribuidos en la sección, pero ya en las partes cercanas a la conexión, estos esfuerzos tenderán a viajar hacia el punto de conexión. Se transmitirán a la conexión en una distancia de transición determinada como L, y el centro de gravedad de todos los esfuerzos, ¿cierto?, que coincide con el centro de gravedad del ángulo, hasta el plano de conexión lo determinamos como X trazo. De manera general, el valor de U es igual a 1 menos X trazo sobre L. Es decir, que una conexión, entre más larga sea el valor de la conexión, entre más longitud tenga la conexión, el valor de U es más grande y por lo tanto más se acercará al área neta. Es decir, que podría ser más eficiente la conexión. Puedo suponer este valor de U por ahora 0.9, y cuando ya tenga el dato de los pernos calcularé el valor exacto de U. Entonces podríamos decir ahora que como lo que yo necesito soportar es que la conexión, la parte derecha de esta ecuación, que la fractura del área efectiva, sea superior que la afluencia. Ese es el objetivo. Entonces 399.150 newtons deben ser menor o igual a 0.75 por 0.9, este valor de 0.9 por ahora es asumido, después lo debo garantizar en la geometría de la conexión, por el área neta y por 410 megapascales, que es la resistencia última en el ángulo. Para que esto pase, de que la parte derecha de la ecuación, el lado derecho de la ecuación, sea superior a la afluencia, ¿cierto? Entonces debo garantizar que el área neta sea mayor o igual a 399.150 sobre 0.75 por 0.9 por 410. El área neta que necesitaría como mínimo sería 1442.27 milímetros cuadrados. Es decir, si yo logro que el área neta sea más grande que este valor, aseguro que el estado límite por fractura va a ser superior al estado límite por fluencia ya calculado. Bueno, entonces revisemos a qué es igual el área neta. El área neta, en términos generales, es igual al área grosa menos la sumatoria de los D' de su H' por T. De su H' es un diámetro de un agujero que es un poco más grande del diámetro
nominal, el real, es 1.6 milímetros más grande, y ese incremento en el diámetro se hace por los daños alrededor del agujero que pueden ocasionarse cuando se construye el mismo. Entonces podría revisar si pongo este valor de área neta que tengo, lo pongo a igualar acá, encontraría que el área neta, en este caso, debería ser menor o igual, esta calculada, menor o igual que A sub G menos la sumatoria de los D' por T. Y podría despejar cuánto es la sumatoria de los D' por T. La sumatoria de los D' por T tiene que ser menor o igual a el área A sub G menos el área neta calculada máxima sobre el espesor. Entonces tenemos que el área grosa son 1774 menos el área neta calculada 1442.27 sobre el espesor 12.7. Y obtengo que necesitaría el valor de sumatoria de prima 26.12 milímetros. Este es el valor de D' necesario para que el área neta sea equivalente, mirándolo en términos de la resistencia por fractura, igual a la afluencia del área bruta o el área total. Necesito buscar uno o dos pernos que, restándole los huecos de cálculo, me den por debajo de 26.12 milímetros. Entonces podría probar con un perno de 7/8. El valor el diámetro del perno igual a 7/8 de pulgada. Esto equivale a 22.2 milímetros de diámetro. El diámetro del hueco es 7/8 más un 16. Esos son 23.81 milímetros. Y el diámetro de cálculo, ¿cierto?, equivale a 7/8 más un 16avo para llegar al tamaño estándar. Este sería el agujero estándar. Y más los daños que puedo hacerle al agujero, ¿cierto?, a causa de su fabricación. En este caso nos daría 25.4 milímetros, es decir, una pulgada. Ese sería el diámetro de cálculo. Entonces observo que está muy cerquita el valor, es muy conveniente. Lo que debo asegurar es que este valor de sumatoria de D' por T esté por debajo de este valor, y observo que con un perno de 7/8 tengo que restar D' de 25.4 para un perno. Aquí el sumatoria podría ponerlo como un perno por D' menor o igual a 26.12. Entonces con un D' del agujero de 25.4 cumplo. Bueno, dejaré aquí estos datos que los voy a necesitar. Es que el diámetro del perno que escogimos es de 7/8 de pulgada, equivalentes a 22.2 milímetros. El diámetro del hueco estándar es 23.81 milímetros. Y el diámetro prima del agujero es 25.4 milímetros. Bueno, este diámetro de agujero es un diámetro que no existe, es un diámetro, digamos, superior al diámetro físico o real por los daños alrededor del agujero.
Bueno, revisemos si instalando un perno de 7 octavos cabe en el ángulo, porque yo tengo solo una parte disponible en él. Entonces, aquí voy a dibujar el ala del ángulo. Supongan que va acá. Donde está el espesor de la aleta, está el radio de curvatura. Este valor es 12.7. Este valor es 7.9 milímetros. Y el ancho total de todo el ángulo es 76.2 milímetros. Bueno, entonces ahí debo pensar qué tan lejos dejo, cuál es la distancia al borde en que dejo el eje del perno, de tal manera que la cabeza del perno pues la pueda ubicar y no se vaya a montar en la curva, no se va a montar en la curva de transición entre las dos aletas. Como acabo de elegir un perno de 7 octavos, es conveniente pensar de una vez en las separaciones. Entonces, para 7 octavos podría usar una separación equivalente a 10 veces el número de octavos del perno, n sería 7, equivalente a 10 por 70 por 7 igual a 70 milímetros. Esa sería la separación. Y una distancia al borde L sub E que sea la mitad, 5 veces el número en octavos del perno. Vuelvo nuevamente, sería 5 por 7 igual a 35 milímetros. Estos dos valores, ¿de dónde salen? Es una aproximación a múltiplos de 5 milímetros, y aquí el valor de 10 por n lo que hace es aproximar por encima la distancia, la separación necesaria, un poco mayor a 3 veces el diámetro del perno, con el ánimo de que la falla en el agujero del material sea por aplastamiento y no por desgarre. Y acá pues estamos cumpliendo el requisito mínimo de la especificación de que al menos al borde debe estar la distancia de 1.5 veces el diámetro, que aproximadamente da 5 veces el valor de n para que me den múltiplos de 5 milímetros dada por las unidades que manejamos. Entonces no puedo irme más al borde, es decir que la distancia al borde entre el eje del perno es 35 milímetros. Entonces me interesa saber cuál es esta distancia disponible, para saber si la cabeza de del perno es capaz de asentar en ese espacio disponible. Ahí iría medio perno. Voy a dibujarlo acá, haciendo cómo iría el perno. Este es el eje. Bueno, ya yo estoy dibujando como si pudiera caber, pero esta es la cabeza hexagonal del perno, ¿cierto? Debo ser cuidadoso que la cabeza no me vaya a pisar la parte curva. El tamaño de una cabeza es se denomina con la letra F. Ustedes pueden revisar eso en la especificación de pernos del RCSC. Es aproximadamente 37 milímetros. Ese es el tamaño F de si ustedes tienen un hexágono, que es el tamaño de la cabeza, ¿cierto? Más o menos. Bueno, voy a dibujarlo aquí entre aristas. Esto mide 37 milímetros. Y eso es lo que quiero verificar, si media cabeza cabe en el espacio disponible. Entonces, reviso este valor de espacio disponible, sería igual a 76.2 menos 12.7 milímetros y menos 7.9.
¿cierto? Del total le resto el tamaño del ancho del ala y le resto el radio de curvatura. Eso es lo que tengo disponible. Y le voy a restar también los 35 milímetros y tengo un valor de 20.6 milímetros de distancia disponible. Pues la mitad de la cabeza, que es lo que necesito que quepa ahí, pues si esto mide 37, entonces mide 18.5 más o menos, por lo tanto estoy un poquito ajustado, pero cabe la cabeza del perno, por lo tanto estaría bien usar un perno de 7/8, podría asentar muy bien en la parte disponible. Ya definiendo el diámetro de los pernos de 7/8, vamos a calcular ahora el área neta real, ¿cierto? El área neta real, equivalente a los pernos de 5/8. Aquí lo que estoy diciendo es que la sección del área grosa, ¿cierto?, que pasa por aquí, voy a calcular el área de color rojito, que corresponde al área neta, es decir, el área total, A sub G, menos la sumatoria de los D' de su H' por T. Pero como tengo un solo hueco, es decir, en la sección transversal solo hice un hueco, entonces es un hueco por el ancho del hueco, que es el diámetro de cálculo, 25.4 milímetros, y por el espesor del material. Este es el material, el espesor es 12.7. Obtengo un valor de área neta equivalente a 1451.42 milímetros al cuadrado. Me falta ahora garantizar el valor de U. No podía revisarlo antes hasta que no definiera qué pernos voy a utilizar. Recordemos la expresión del valor de U. U es igual a 1 menos X trazo sobre L. Para que sea mayor o igual a 0.9, entonces el valor de L debe ser mayor o igual a 10 veces X trazo, ¿sí? Si el valor de L valiera 10 veces X trazo, colocaran acá 10 X trazo, aquí me daría exactamente el valor de 0.9. Entonces, como ya tengo el valor de X trazo es el centro de gravedad de todos los esfuerzos que vienen uniforme hasta que pase al plano de conexión. Aquí ya tengo, hay una transición de todos estos esfuerzos que muy lejano a la conexión están distribuidos en toda la sección, pero en la medida que van llegando a la zona donde se conectan, pues estos esfuerzos deben viajar a un plano de conexión. Entonces, ese valor de X trazo corresponde al centro de gravedad del ángulo. En este caso es 23.6. Entonces, la longitud debe ser mayor o igual a 10 veces por 23.6 milímetros. Entonces, la longitud debe ser mayor o igual a 236 milímetros. Pero ya tenemos cuánto es la separación de los pernos, y lo ideal es que todos los pernos tengan la misma separación. Si yo debo utilizar una cantidad de pernos que me genere una cantidad de espacios múltiplos de 70 milímetros. Si pongo 4 pernos me daría 3 espacios por 70, 210 milímetros, no alcanzaría, estaría por debajo del valor de U de 0.9, ¿cierto? Porque le doy menos longitud. Entonces pensaría en utilizar 5 pernos, utilizar 5 pernos de 7/8 con una separación igual a 70 milímetros, ¿cierto? Si yo reviso cómo quedaría la cosa, entonces este sería el ala del ángulo visto en planta, y voy a poner acá 5 agujeros, 1, 2, 3, 5 agujeros. Entonces, entre ellos hay una distancia de 70 milímetros y la distancia al borde ya la definí también. Esto es 70, 70, 70 y por último 35.
Por acá también ya definí mi distancia al borde 35, que fue la que utilicé acá en la sección. Entonces mi longitud de conexión, ahora la que tengo es desde el primero hasta el último perno. Este sería mi valor de L, ¿cierto?, equivalente a 280 milímetros. 280 milímetros. Cuando hago esto implica que mi valor de U va a ser superior a 0.9. Entonces voy a reemplazar ahora como me va a dar el valor de U, va a ser igual a 1 menos el X trazo, que es el centro de gravedad del ángulo, 23.6, sobre la longitud de conexión tal como quedó diseñada, de 280 milímetros. Y obtengo un valor de U de 0.915. Ya como tengo el valor de U exacto y el valor de área neta exacto, de acuerdo a la escogencia de pernos de 7/8, puedo calcular la resistencia de la fractura del área efectiva. Phi R sub n es igual a 0.75 por el área efectiva por F sub U, ¿cierto? Entonces phi R sub n igual a 0.75 por el área efectiva, pero el área efectiva es el área neta por U. Entonces voy a poner primero U, que es 0.915, por el área neta, que esta ya es la real, restando lo que ocupa el perno de 7/8 en su diámetro de agujero de cálculo, 1451.42. Esto que hay acá se llama A sub E, y por 410 megapascales. Si divido todo de una vez en 1000, obtendré el valor de resistencia en kilonewton, que es 408.82. kilonewton. Este valor es mayor que los 399.15 kilonewton que se daban por fluencia del área bruta. Entonces, por fractura del área efectiva, estoy siendo superior en capacidad que por la fluencia. Sigo cumpliendo el objetivo. Revisemos ahora el estado límite de bloque por cortante. Ese está en el numeral J4.3 de la especificación ISC. Este estado límite evalúa la falla simultánea a tensión y al cortante. Entonces hay que identificar un posible bloque de falla para un ángulo y una fila de pernos como esta. Existe esta manera en que puede fallar. Voy a pintarla por acá. Podría irse la falla por esta línea. Bueno, esta es más o menos la representación de cómo podría fallar el bloque, que hemos punteado el pedazo que se desprendió. Entonces, inicialmente la tarea es identificar la magnitud de las áreas que se representan en esta falla. Entonces tenemos un área neta a tensión. Esta es área neta a tensión, ¿cierto?, que va totalmente normal a la dirección de la fuerza, y las áreas que van paralelas a la fuerza pues son las áreas que van en cortante. Voy a pintarlas también acá de color azul. La suma de todas estas pequeñas áreas corresponden al área neta a cortante.
y debe estar limitada por la fluencia por cortante del área grosa por cortante. Entonces esa área grosa es, si yo proyectara desde el último perno hasta el borde del material, más o menos este sería el valor del área grosa por cortante. Voy a pintarla acá también. Que va desde el último perno hasta el borde del material en la dirección paralela a la fuerza. Es todo ese cortante, entonces área grosa cortante estaría en dirección paralela, área grosa por cortante. Entonces evaluemos cada una de las áreas. Primero evaluemos el área neta por tensión. El área neta por tensión, tenemos que la distancia al eje del perno es 35 milímetros, le debo restar lo que ocupa medio hueco, porque llego hasta el eje del agujero, y el hueco de cálculo es 25.4, entonces menos 25.4 sobre 2. Entonces eso me da un área de 200, y multiplicado por 12.7, que es el espesor. Aquí es el ancho disponible por el espesor, 12.7, obtengo un valor de 283.21 milímetros cuadrados. Revisemos ahora el área grosa cortante. Es simplemente la suma de los espacios, ¿cierto? Tengo hasta acá la cantidad de espacio sería n-1, 4 veces por 70 para que me dé 280 milímetros más 35 milímetros, todo esto por el espesor del material, por 12.7 obtengo 4000.5 milímetros cuadrados. Y el área neta acortante es el área grosa acortante menos los agujeros. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 y medio, porque acá solo le resto medio, ¿sí? Porque llego hasta el eje del agujero. Entonces menos 4.5 por el diámetro de cálculo, que es 25.4 milímetros, y el espesor del material 12.7 milímetros. El área grosa ya la tengo aquí, 4000.5, entonces el área neta acortante va a ser igual a 2548.89. 89 milímetros al cuadrado. Listo, ya tengo definidas las áreas. Ahora debo revisar cuál es el valor de resistencia por bloque de cortante. La resistencia por bloque de cortante se determina de la siguiente manera: phi r sub n de toda la conexión, de todo el conjunto de agujeros y demás, es igual a 0.75 que multiplica al mínimo entre estos dos valores. El primer valor es 0.6 por FU por A sub NB y 0.6 por FY por A sub GB. El menor de estos dos, ¿cierto? Lo sumo a otro factor que es VS por A sub NT y por F sub. Este es el valor de resistencia por bloque de cortante. Entonces el mínimo entre la fractura por cortante y la fluencia por cortante en la dirección paralela a la fuerza, más la resistencia a la tensión. Este valor de VS es un factor de distribución de esfuerzos. Aquí se asume, como la carga está muy cercana al centro de gravedad de la conexión, se asume que el factor de VS es 1, porque todos los esfuerzos en el área de tensión son totalmente, se pueden considerar uniformes. Por esa razón el factor de VS puede ser 1. Otros casos en los que puede evaluarse como 0.5 es cuando se revisa que los esfuerzos en la sección del área neta tensión sean variables o de distribución triangular, pero en este caso son totalmente uniformes, se asumen uniformes y por eso es el valor de 1. Ya tenemos todos los valores, entonces simplemente reemplazamos. Phi r sub n
es igual a 0.75 por, aquí solo reemplazar 0.6 por 410 por A sub NB, que ya lo tenemos aquí, 2548.89, digamos eso de una vez en 1000 para obtener el valor en kilonewton, y abajo tengo 0.6 por 250 por A sub GB, que es 4000.5 milímetros cuadrados sobre 1000. Y esto más 1 por el área neta tensión, que es 283.21 por 410 sobre 1000. Al final el valor de phi R sub n, ¿sí? Haciendo estos cálculos, aquí escojo el menor de estos dos, ¿cierto? Y le sumo el componente de la tensión y obtengo lo siguiente. El primer valor es 627, 0.75 por 627. El segundo valor es 600.08 más 116.11. De estos dos gobierna este es el menor. Luego la resistencia es 0.75 por la suma de 600.08 más 116.11, equivalente a 537.14 kilonewton por bloque de cortante. Y también cumplimos de que esto sea mayor a los 399.15 kilonewton que corresponden a la fluencia de la sección bruta. Seguimos cumpliendo el objetivo. Bueno, revisaremos ahora el aplastamiento y desgarramiento de acuerdo al numeral J310 de la ISC, de la especificación. Básicamente pues es la resistencia total de la conexión. Ya estamos metiéndonos en predios de la conexión. La sumatoria 0.75 es el factor de reducción por la sumatoria de las resistencias de los pernos que son interiores más la sumatoria de los pernos que son de borde. Este es un perno de borde, ¿sí? Porque después de él no sigue otro perno, sino ya el borde del material. Y se considera como perno interior. Estoy mirando paralelo a la fuerza, en la dirección paralela a la fuerza. Es que este perno, el siguiente borde es de otro perno. Luego se considera que es interior. Este también es interior porque el siguiente perno es otro agujero, y solo este tiene uno que es el siguiente borde ya es el borde del material. Luego tiene en nuestro ejercicio tiene cuatro agujeros en el material que son interiores y un agujero que es de borde. Entonces empecemos por los pernos interiores. Primero debo calcular la distancia libre. Todos estos son pernos interiores. Entonces tengo acá un perno y el siguiente perno, el siguiente agujero del perno. Entre ellos, entre ejes, tengo una distancia S igual a 70 milímetros y el diámetro del agujero, este ya es el físico, es 23.81, y acá también tengo 23.81. Estos son los diámetros de agujero. Acá ya no necesito el diámetro prima del agujero porque no estoy calculando áreas netas. Yo lo que necesito saber es cuál es la distancia LC o distancia libre entre los bordes de agujeros. Esta se llama LC. Entonces, para los pernos interiores, LC va a ser igual a la separación menos, como acá tengo medio y medio, pues es lo mismo que restarle un agujero, un diámetro de agujero.
LC igual a 70 milímetros menos 23.81 milímetros. Luego obtengo un valor de LC equivalente a 46.19 milímetros. Esto es para el tema de los pernos interiores. Ahora revisemos cuál es la resistencia al desgarre de esos pernos, los interiores. El valor para un perno R sub N es igual a 1.2 por LC por T y por FU. Voy a reemplazar de una vez ya que tengo todo. Es 1.2 por LC, que es 46.19 por 12.7 y por 410, y lo divido de una vez entre 1000. Tengo un valor de resistencia de 288.61 kilonewton. Utilicé esta ecuación porque esta ecuación es válida para cuando las deformaciones alrededor del agujero son una consideración en el diseño bajo cargas de servicio. Entonces ahora este es por desgarramiento. Ahora reviso el aplastamiento. R sub N es igual a 2.4 por el diámetro del perno por el espesor del material y por FU. Y reviso 2.4 por el diámetro del perno, porque el diámetro del perno es el área en contacto contra el agujero, ese es el que está aplastando. 22.2 por 12.7 por 410 sobre 1000. Y obtengo un valor de 277.43 kilonewton. Es decir, que entre estos dos debe gobernar el menor, ¿cierto? El menor de los dos. En este caso, para los pernos interiores, la resistencia R sub N es igual a 277.43 kilonewton. Ahora vamos a revisar los pernos exteriores. Ahora en lugar de tener otro agujero, tengo el borde del material, por eso este es un perno de borde. La distancia al borde la consideramos como L sub E, y este es el diámetro del hueco, ¿cierto? Nominal. Luego esta es la distancia LC, la que requiero calcular. Esta distancia que de acá a acá es LC. Entonces, para pernos de borde, el valor de LC es igual a L sub E, que es la distancia al borde, menos medio hueco de sub H sobre 2. Esto es 35 milímetros, definida esta distancia al borde, menos 23.81 sobre 2. 23.095 milímetros. Muy bien. Ahora revisamos cuánto es la resistencia al desgarre para un perno exterior. R sub N es igual a 1.2 por el valor de LC, que ahora es 23.095 por 12.7, que es el espesor de la aleta del ángulo, por 410 sobre 1000. Y puedo obtener el valor de la resistencia equivalente a 144.31 kilonewton. Podría aquí nuevamente calcular el aplastamiento, pero ese es exactamente igual
al que tengo acá, porque solo depende del diámetro del perno, que no lo cambié, y el espesor del material. Entonces vuelve a ser 277.43 kilonewton. Entonces, para los agujeros de borde, si comparo estos dos, la resistencia R sub N va a ser igual a 144.31 kilonewton. 144.31. Ahora debo hacer la suma de la resistencia total de la conexión. El valor de phi R sub N va a ser igual a 0.75, que multiplica a 4 pernos interiores por un valor de resistencia de cada uno de ellos de 277.43, ¿cierto? Más un perno exterior cuyo valor de resistencia es 144.31. Al final obtengo un valor de resistencia de 941.45 kilonewton, y efectivamente es mayor a los 399.15 kilonewton de la fluencia del área bruta. Por lo tanto, también cumplimos con el objetivo por aplastamiento y desgarre. Por último, vamos a revisar el cortante en los pernos de acuerdo al numeral J3.6 de la especificación de la IS6. La resistencia por cortante en los pernos es igual a 0.75 por el número de pernos, por el número de planos de corte, por la resistencia al cortante F sub NB, y por el área del perno A sub B. Ese es el área del perno. Entonces revisemos. Phi R sub N es igual a 0.75 por el número de pernos, que en este caso es 5 pernos, por el número de planos de corte. Es si yo tengo una platina por arriba y por debajo del ala del ángulo, tendría 2 planos de corte atravesando los pernos, pero voy a asumir por ahora que es una sola platina. Voy a poner una platina, ya puede ser por dentro o por fuera, se puede definir después, pero la sección, toda la fuerza pasa por cada perno una sola vez en una sección del plano. Entonces el valor del plano de corte es 1. El valor de la resistencia para pernos con la rosca incluida en los planos de corte es de 375 megapascales, y el área de un perno de 7 octavos equivale a 388 milímetros cuadrados. Todo este valor lo dividimos entre 1000 y encontramos un valor de resistencia de 541.26 kilonewton, que también efectivamente es menor a 399.15 kilonewton. Recuerden que este valor viene de la afluencia del área bruta. En conclusión del ejercicio, ya terminamos, lo que podemos decir es que por todos los estados límite, quien falló o quien está primero, quien gobierna el diseño, es la afluencia del área bruta en el perfil. Es decir, primero se nos va a deformar antes de que la conexión falle, que es el diseño ideal en una conexión. Muchas gracias.